Y ahora, desde el Global AI Bootcamp 2025, demos la bienvenida a Daniel Gómez, profesional más valioso de Microsoft en inteligencia artificial y tecnologías para el desarrollador, y reconocido en toda la región por sus grandes aportes tecnológicos a la comunidad. De manera especial, Daniel nos presentará diversidad de apps con IA por texto, voz y avatares. Daniel, bienvenido a tu casa. En comunidad, juntos lograremos más. Hola, hola. Qué emoción ahora ponerme en la posición de speaker para, en este caso, ver cómo podemos de diferentes maneras con ciertos recursos interactuar, ya sea por voz o con avatares en nuestras aplicaciones también. Entonces, en ese contexto, voy a compartir mi pantalla para que podamos ver algunos escenarios en ciertas aplicaciones. Así que, bueno, voy a compartir por acá. Ya saben el mensaje siempre, ¿no? Cualquier comentario, idea, podemos ir acá interactuando. Así que, bueno, esta sesión o este espacio está nombrado con el tema diversidad de apps con IA por texto, voz y avatares, porque definitivamente se pinta como que, no quiero decir como que el futuro, sino ya la realidad, en el sentido de que las soluciones tradicionales son poco valoradas en la industria, realmente. Lo que realmente la industria valora más es la innovación. Y al hablar de innovación, hablamos de diferentes maneras de interactuar también con las aplicaciones. Y en este caso es importante considerar como que, ¿cómo podemos integrar voz y avatares en nuestras aplicaciones? Así que, bueno, me ha presentado mi agente neuronal artificial. Soy Microsoft MVP en AI, Developer Technologies. Son como que mis dos áreas. No puedo vivir sin una de estas dos áreas. Siempre me encanta mucho poder participar en este tipo de espacios, en comunidad, ya que podemos intercambiar conocimientos entre sí, ¿no? Entonces, siempre un gusto. Y bueno, vamos a ver un pequeño overview de manera general con respecto a los servicios de inteligencia artificial que podemos encontrar en Azure. Hemos ya hablado a lo largo del bootcamp sobre alguno de ellos, principalmente, por ejemplo, de Azure OpenAI, pero es importante considerar que podemos tener en cuenta algunos más. Por ejemplo, un Cognitive Search o Azure AI Search, por ejemplo, para agregar nuestros propios datos, indexarlos y a partir de eso, por ejemplo, conectarlos como los de Azure OpenAI, extraer información desde ahí. Es un aspecto que podemos considerar. También, por ejemplo, visión para análisis de imágenes como tal o videos, un servicio de speech o servicio de voz en donde podemos tener características de transcripción de voz a texto, texto a voz y más avanzado también, por ejemplo, interacción con avatares, lenguaje que anteriormente a Azure OpenAI se utilizaba bastante y quiero decir que se sigue utilizando en el contexto de procesamiento de lenguaje natural, ya sea por ejemplo para el análisis de sentimientos, sacar resúmenes, también se puede considerar ese recurso, ¿no? Esto dentro de los Azure AI Services. Es importante considerar también que está el apartado de Machine Learning, por ejemplo, un Azure Machine Learning Studio, en donde, por ejemplo, nosotros pudiésemos ahí armar nuestros propios algoritmos para un entrenamiento o pruebas correspondientes, ¿no? En este caso, nosotros vamos a hablar de Azure AI Speech, de tal manera que podamos como que, ver esas interacciones adicionales que podemos tener con nuestras aplicaciones. Y bueno, Azure AI Speech como tal hace referencia a las funcionalidades base que podemos tener con voz. Es decir, texto a voz a texto o traducción en tiempo real. Y eso es como que, por así decirlo, las funcionalidades tradicionales que podemos considerar desde siempre. Y en este caso, las funcionalidades nuevas, por así decirlas, que podemos también tener en cuenta, hacen referencia, por ejemplo, pasar texto a avatar, es decir, texto a voz y de voz a avatar a través de una animación. Asimismo, poder personalizar este tipo de funcionalidades, por ejemplo, la voz. Normalmente estamos hablando de agentes neuronales artificiales, es decir, ese como que el que está prestando la voz, ¿no? Entonces, nosotros pudiésemos personalizarlos también, es decir, como que poner nuestra propia voz y sintetizarla en un modelo de inteligencia artificial.
Y así mismo ocurre con los avatares, ¿no? Está uno de manera general, pudiésemos nosotros mismos también como que prestar nuestra imagen en diferentes tomas y crear nuestro propio avatar, ¿no? Se puede lograr eso. Y asimismo, lo más importante, teniendo en cuenta esa personalización, tener una interacción humano-avatar. Normalmente, bueno, siempre hablamos de interacción humano-computador, pero bueno, en este caso muy particularmente humano-avatar. Así como una conversación en tiempo real, ¿no? Por voz y por video, en el sentido de, mira, un avatar está moviéndose y demás, y estamos teniendo como que una especie de conversación face to face. Entonces, eso lo podemos lograr con este recurso y es lo que vamos a ver a continuación con este overview, ¿sí? Explorando Azure AI Speech. Entonces, bueno, voy a compartirles por acá mi navegador para que ustedes puedan visualizar. Vamos a ver. Ahora sí tengo por acá el navegador. Que confirmo que lo puedan ver ustedes también. Listo. Bueno, acá tenemos el portal de Azure, en este caso en particular, y lo que vamos a necesitar en primera instancia es el recurso de voz como tal, como ustedes pueden visualizar aquí. Y ya que estamos en esta sección, y ya que no se ha mencionado tampoco, dentro de este recurso, ok, podemos ver el overview general, pero también es importante considerar un espacio importante dentro de las opciones disponibles. Hablamos aquí del keys y el endpoint, de tal manera que luego, cuando interactuemos con nuestras aplicaciones, es decir, desde .NET, por ejemplo, podemos llamar esto manera de endpoint, como ustedes visualizan aquí, y aquí están los keys. Y bueno, eso de manera general funciona para todos los recursos dentro de Azure AI Services. Y bueno, lo más interesante o lo que ha estado trabajando Microsoft en los últimos años es como que lanzar plataformas low code, no code o estudios, por así decirlo, en el cual nosotros podemos interactuar con ciertas funcionalidades o modelos para como que ponernos a jugar con estas funcionalidades. En este caso, vemos aquí el perfil o el espacio de Speech Studio, que lo tenemos por acá, en el cual, bueno, nosotros vamos a poder encontrar varios escenarios, poder hacer pruebas y posteriormente hacer algunas integraciones. En este caso, a manera de hola mundo, por así decirlo, ¿no? Pudiésemos considerar la opción texto a voz. Y dentro de texto a voz tenemos algunas funcionalidades, ¿no? Siempre hablamos de, ok, agentes de voz y también espacios para realizar este procedimiento, ¿no? De texto a voz. Hay un espacio que se llama Audio Content Creation. Y dentro de este espacio nosotros vamos a poder como que crear un archivo de texto en el cual, bueno, ponemos el texto como tal, por ejemplo, saludos desde el Global AI Bootcamp 2025. Algo así, por ejemplo. Entonces, bueno, luego nosotros vamos a poder considerar los agentes neuronales artificiales, es decir, estos de aquí, ya sea masculino o femenino, considerando el idioma y considerando la cultura. Por ejemplo, el idioma, ok, puede ser español, y la cultura hace referencia como que a la región o el país de ese idioma. Porque, por ejemplo, no es lo mismo un español de Colombia que un español de España, por ejemplo, ¿no? Ciertos términos o ciertas cosas pueden variar en la manera en la que lo que nosotros decimos, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante a considerarlo. Aquí podemos, por ejemplo, considerar una Spanish Colombia, y aquí vemos los agentes neuronales disponibles para ese lenguaje y esa cultura en particular. Si nosotros seleccionamos un español de México, bueno, acá están disponibles algunos más, de hecho. Entonces, por ejemplo, regresando a nuestro país, aquí vemos, bueno, un caso general, femenino, masculino, por ejemplo, a Salomé, lo tenemos aquí. Y bueno, luego ya podemos como que darle play acá para analizar ese resultado.
Ahora bien, yo no estoy compartiendo el audio, entonces solo comparto de nuevo para que ustedes puedan escuchar también. Ah, este de aquí. Y solo lo agrego. Ok. Vamos a darle play. Saludos desde el Global AI Bootcamp 2025. Sí, me parece que sí lo lograron escuchar. Entonces, ese es como que un hola mundo, ¿no? De esto que podemos lograr. Ahora bien, podemos seguir interactuando o cambiando agentes. Por ejemplo, este les va a sonar muy familiar. Saludos desde el Global AI Bootcamp 2025. De hecho, es el agente neuronal artificial que utilizamos en el Global AI Bootcamp, el que está en las introducciones de cada speaker, fue generado desde aquí. Entonces, bueno, acá podemos considerar otras funcionalidades, por así decirlo, en cuanto al léxico que va a tener la voz, qué tan rápido puede ser, si necesitamos como que personalizar ciertas palabras a manera de pronunciación, porque en determinadas culturas, por ejemplo, chévere, pues se pronuncia así, ¿no? Pero si lo leemos textualmente, puede ser chévere. Entonces eso se puede ir personalizando desde esta sección de aquí. Ahora bien, estos son los agentes como tal, los de voz. Nosotros siempre hablamos de, ok, están estos modelos, pero la intención siempre es poder personalizarlos. En este contexto, ok, podemos guardar acá el archivo, pongámoslo así. Así. También tenemos una opción dentro del estudio en general para tener una voz personalizada. En este sentido, si regresamos acá a la sección de texto a voz, tenemos esta opción, acá, Custom Voice, ¿sí? En el cual un asistente o una persona, por así decirlo, puede entrenar su propia voz para tenerla digitalizada en un modelo, de manera personalizada, ¿no? Entonces, ¿en cómo nosotros podríamos lograr eso? Prácticamente sería creando un proyecto, como ustedes ven aquí. Seleccionamos un tipo, en este caso tenemos las opciones de Custom Neural Voice de manera light, o ya a nivel pro cuando necesitamos algo muy particular, como que un mejor performance. En este caso, vamos a seleccionar la opción light. Podemos, ponerle el nombre del proyecto, pongámosle Global AI. Siempre hablamos del género cuando hablamos de asistentes, o más bien, sí, de agentes neuronales. Podemos ponerle en este caso masculino, luego el idioma y la cultura. Son como que los tres factores que siempre necesitamos tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, en español tenemos disponibles español de México y español de España. Entonces, pongámosle español de México y bueno, cumplimos también con los principios de AI responsable, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos hacer para entrenar un modelo como estos? Bueno, prácticamente, aceptar los términos aquí y empezar a como que agregar ejemplos, ¿no? De nuestra voz. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí es una prueba de audio. Y bueno, y aquí empezaríamos como que a entrenar o personalizar el modelo con diferentes ejemplos. Por ejemplo, acá, en esa ocasión solo participará la orquesta sinfónica y el coro de la institución. Y bueno, acá nos va saliendo qué tan claro estuvo la grabación, la pronunciación, el volumen y demás. En tal sentido de que si uno llega a pronunciar algo mal, como así que toda la gente tuvo que acudir al tal, y no voy a decir más nada. Bueno, aquí vemos como que, miren, hasta acá estuvo bien,
Esto estuvo más o menos y esto ya estuvo erróneo. Entonces acá sale como que, mira, este ejemplo que estamos utilizando para personalizar el modelo no nos sirve. Estuvo claro, pero la pronunciación no es aceptable y bueno, el volumen estuvo muy alto en este caso. Entonces, eso nos va a ir ayudando. Luego, bueno, seguimos el proceso y procederíamos a hacer el entrenamiento. Pero bueno, yo ya tengo uno listo por acá. Este de aquí. Con todos estos ejemplos. Me da mucho gusto que te haya ido bien ayer. Acá entrenaríamos el modelo. Este sería el tiempo estimado de entrenamiento. Y luego podemos deployar ese modelo para utilizarlo en nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces, bueno, teniendo eso en mente, si nosotros nos vamos al Audio Content Creation, es decir, para pasar texto a voz, veamos nuestro demo, el que acabamos de ver. Nosotros si seleccionamos entonces, en este caso, español de México, vamos a ver aquí la voz personalizada dentro del catálogo. Entonces puedo seleccionar aquí, seleccionar mi voz, por así decirlo, y bueno, hacer la prueba. Saludos desde el Global iBot Camp 2025. Y bueno, ahí dirán ustedes, ¿no? ¿Se parece o no se parece? Saludos desde el Global AI Bootcamp 2025. Saludos desde el Global iBot Camp 2025. Entonces pueden dejar en el chat, ¿no? Si se parece o no. Pero es lo que podemos lograr, ¿no? Con esta personalización. Ahora bien, hemos visto texto a voz y ahora, ¿por qué no ver también voz a avatar? En este caso, dentro del mismo Azure, o más bien del estudio de voz, vamos a ir a esta sección, podemos encontrarnos con esta parte. Text to Speech Avatar. ¿Sí? En este caso vamos a ver este entorno para hacer algunas pruebas. Tenemos acá algunos avatares como para seleccionarlos. Es importante considerar de que, hey, al igual que como lo hicimos con la voz, podemos también personalizar el avatar con nuestra propia imagen de pronto o con alguna otra. Ok, entonces podemos seleccionar el avatar como tal. Por ejemplo, esta imagen. O bueno, cualquiera. Podemos agregar un background. Es decir, personalizaciones de manera general, ¿no? Agregar una imagen. A mí, por ejemplo, este lugar me encanta. Estoy agregando una imagen aquí. Entonces puede quedar algo como esto, ¿sí? Entonces, bueno. Acá igual, seleccionamos el lenguaje. Podemos decir como que, veamos, Spanish, Colombia, y bueno, acá seleccionar los agentes neuronales disponibles, que bueno, en este caso Salome es la que está disponible. Y bueno, podemos decir algo como que, hola, saludos desde el Global AI Bootcamp 2025. Vamos a ver. Hola, saludos desde el Global AI Bootcamp 2025. Bueno, eso suena sí, pero bueno, ese fue el audio. Ahora veamos el video. Vamos esto así, ok. Y démosle play. Unos segundos. Mira que usualmente no es que tome mucho tiempo, ¿no? Ya
Está tomando su tiempo. Bueno, está bien. Bueno, esto ya fue más de lo normal. Voy a seleccionar aquí. Y bueno, a refrescar, ¿no? Pongámosle de nuevo Spanish, Spanish, Spanish. Y bueno, aquí está el video. Veamos el resultado. Hola, saludos desde el Global AI Bootcamp 2025. Eso suena bastante bien, ¿no? Lo vemos así, ¿no? De manera general. Ahora bien, estos son ejemplos iniciales, por así decirlo, en el cual, ok, hemos pasado texto a voz a texto, más bien texto a voz, interacción, o más bien voz a avatar también. Pero, ¿qué pasa si, ok, utilizamos estas funcionalidades o algún modelo generativo como tal para, ok, tener esta interacción, ¿no? Si ya puedes hablar, puedes generar video con avatar, ¿por qué no mandarle una salida de texto de algún modelo generativo y tener una comunicación en tiempo real, ¿no? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver por acá. Solo les comparto por aquí. Ahora sí. Hemos explorado ya Azure AI Speech de manera general y ahora me gustaría orientar mucho en un contexto social estos asistentes que podemos generar en un contexto de salud mental. Si podemos utilizar estos modelos y este tipo de interacciones, vamos a aplicarlo en este escenario de ejemplo. Asistentes de salud mental a través de la interacción con modelos generativos a través de avatares, ¿sí? Y en este caso, ok, al hablar de salud mental es como que la prioridad en nuestras vidas, ¿no? Hablar de nuestro bienestar, de enfrentar también como que el estrés que tenemos a veces en el día a día, las relaciones con los demás, nuestra productividad y las contribuciones que hacemos, ¿no? Ese va a ser el contexto general. Ahora bien, hay unos escenarios que se pueden contemplar en cuanto a asistentes virtuales para la mejora de salud mental en este contexto en específico. Y es, por ejemplo, la manera en que interactuamos con estos asistentes para proporcionar apoyo o detectar ciertas anomalías o detectar ciertas cosas que mentalmente de pronto no estén bien o personalizar tratamientos, por ejemplo. Cosa que veíamos fascinante con Semantic Kernel también, ¿no? Entonces, ok, en la actualidad podemos encontrar algunas soluciones como por ejemplo apoyo emocional y educación, con el simple hecho de ver los escenarios que se ven hoy en día, ¿no? Con ChatGPT, a la manera de interactuar con ellos, que muchos lo utilizan como consejero, vemos un apoyo emocional importante, ¿no? Con este tipo de asistentes. Y en ese contexto, al analizar datos, podemos hacer una detección temprana y prevenciones como tal, combatir adicciones y o autolesiones, porque, bueno, también se presta a veces en ese contexto para ese tipo de interacciones cuando se hacen ciertas preguntas. Y asimismo se puede hacer un monitoreo con estas aplicaciones, ¿no? Entonces, es el contexto que podemos tener en cuenta. Ahora bien, con asistentes, al momento de crear asistentes virtuales para la salud mental, por ejemplo, hemos visto las características que tiene Azure AI Speak, en el sentido de, ok, esta interacción texto a voz, voz avatar.
y los modelos de OpenAI. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver en cuestión de minutos prácticamente cómo crear asistentes con avatares para el apoyo emocional y educación de salud mental. ¿Sí? Tenemos aquí la idea general, que es lo que hemos hecho de cierta manera, ¿no? Tenemos una entrada de texto, ya lo veíamos diciendo como que, hey, saludos desde el Global AI Bootcamp. Hacemos un análisis de texto, eso lo mandamos a un modelo que sintetice a través de un agente neuronal artificial y da la voz como resultado. Luego, esa voz como tal o archivo de audio lo mandamos a otro modelo, que es en este caso la generación de videos de avatares. Y bueno, tenemos el resultado final como combinación de video y audio de ese texto inicial, ¿no? Y en este caso, a manera de entrada, ese texto puede ser la respuesta de un modelo generativo, ¿no? En este caso puede ser GPT. Y de esa manera tener como que esa interacción, ¿no? Ese es como que del un lado. Del otro lado, como para tener una comunicación face to face, como si fuera una videollamada, podemos contemplar otro tipo de recursos dentro de Azure también, por ejemplo, el Azure Communication Service, que se utiliza mucho para la mensajería con WhatsApp, mandar notificaciones, inclusive las llamadas punto a punto, ¿no? Se puede utilizar ese recurso también para, ok, como que tener una llamada, en este caso, va a ser con un ente artificial y, bueno, lograr esa interacción como tal, en este caso muy en particular para un agente de salud mental. ¿Sí? Y bueno, luego ya podemos personalizar el avatar, ponerle un fondo y demás. Ese es el ejemplo que vamos a ver. Interacción con avatar para apoyo emocional y educación de salud mental. ¿Sí? Entonces, yo les voy a compartir ahora otra pestaña para que se pueda ver y puedan escuchar también. Estoy aquí moviendo las pantallas, pero ya les comparto. Y bueno, he incluido el audio también. Vamos a agregar al escenario. Y bueno, acá tenemos la aplicación. Es una aplicación hecha en .NET. Y bueno, les pasaré el enlace al código fuente y demás al finalizar la sesión. Tengo una sección por acá también, como para hacer una prueba de texto a voz y bueno, voz a avatar. En este caso, voy a iniciar como que la comunicación con el avatar. Y voy a mandar esta entrada de texto. Hola a todos, saludos desde el Global AI Bootcamp 2025 del Virtual DEV Show. Que bueno, se ve de esa manera, ¿no? Le falta un poquito más de español, pero es un ejemplo general. Ahora sí, vamos al ejemplo que estamos esperando y es la interacción con el avatar. Entonces, yo voy a abrir, como les decía, una comunicación con Azure Communication Service, con ese recurso, como para simular una llamada. Entonces, ok, tenemos aquí el audio y el video conectado y voy a arrancar el micrófono e intentar simular la conversación como tal. Hola. Hola. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? Estoy buscando consejos de salud mental. Claro, puedo ayudarte con... Aquí tienes algunos consejos para cuidar de tu salud mental. 1. Practica la autocompasión. Sé amable contigo mismo y evita criticarse duramente. Trátate con el mismo cuidado y comprensión que le ofrecerías a un amigo. 2. Establece una rutina. Ok, eso Tener está una muy bien. estructura diaria Muy bien. puede proporcionar un sentido de normalidad y control. Me alegra que te haya gustado. Si necesitas más consejos sobre salud mental o cualquier otro tema, no dudes en preguntar. Estoy aquí para ayudarte. ¿En qué más me podrías ayudar? Puedo ayudarte en una amplia variedad de temas, incluyendo pero no limitado a 1. Ok,
Salud Usa mental. el texto en general aquí para Consejos y ver toda la estrategias para respuesta, el pero te bienestar estoy emocional. interrumpiendo y te agradezco Perfecto. por el mensaje, ¿no? Si tienes alguna pregunta específica o... No hay problema, estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. No te preocupes por interrumpirme. Estoy disponible para responder tus preguntas o comentarios en cualquier momento. Gracias, Si eso es muy deseas amable, continuar la Dalila. conversación o si necesitas más información... De nada. Me alegra que pienses así. Aunque no soy Jesús, estoy aquí para ayudarte con cualquier pregunta o tema que necesites. ¿Hay algo más en lo que te pueda asistir? Por el momento, creo que eso será todo. Está bien, si en algún momento necesitas ayuda o tienes más preguntas, no dudes en volver. Cuídate y que tengas un buen día. Listo. He cerrado la comunicación. Y evidentemente, o sea, vemos, a veces uno se queda hablando, ¿no? Porque literalmente estás face to face, como una llamada punto a punto con un avatar. Pero esa es la realidad, esa es la nueva manera de interactuar con aplicaciones, ¿no? Entonces, hablamos mucho de, ok, lo que decíamos al principio, ¿no? La industria ya no valora lo tradicional, sino la innovación. Y cuando hablamos de aplicaciones web particularmente, por ejemplo, estábamos muy acostumbrados, como, mira, tenemos formularios aquí listados y demás. Pero personalmente pienso que sí, definitivamente llegará el momento en el cual la interacción con ese tipo de aplicaciones, por ejemplo, o bien va a ser por voz o con entes como estos, ¿no? En el sentido de, hay ejemplos de aplicaciones en el cual, hey, necesito comprar tales productos para tal ocasión, agrégalos al carrito y así, ¿no? De esa interacción de manera natural, ¿no? En términos de tiempo y en términos de, ok, nuestras necesidades como usuarios a la final también, ¿no? Entonces, este es un pequeño ejemplo de manera muy general en cuanto a la interacción por voz y con avatares y al mismo tiempo la manera en que podemos hacerlo. En este caso, por ejemplo, contemplando Azure AI Speech con este tipo de funcionalidades y este tipo de integraciones también en nuestras aplicaciones. Así que, de manera general, vamos a dejarlo así por el momento. Y bueno, veo por acá algunos comentarios. Sí, es definitivamente súper genial. Así que, bueno, les dejaré el enlace en el chat. Y bueno, queda también la motivación, ¿no? A seguir explorando estas maneras de interactuar con nuestras aplicaciones. Y definitivamente lo vemos que con la inteligencia artificial lo podemos lograr.